Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Si nos han pensado? Nosotros sí. No dejamos de pensar en ustedes un momento, un segundo, ni un instante. Así que están en nuestra mente y nuestros corazones. Claro. Lucy, ¿qué tal? Te ves hermosa, te ves radiante. Muchas gracias. Bueno, pues espero hayan visto nuestro video anterior que también estuvo muy interesante y rico. Si no saben de lo que hablo, ¿Rico? sí. Si no saben de lo que hablo, por favor, vayan al video anterior y véanlo hasta el final cuando termine. Entonces vamos a escudriñar un poquito más en la historia de ese México antes de que llegaran los españoles, cómo vivían y cómo eran sus tribus. Yo diría como ese México desconocido. Ajá. Ese México que no conocemos y que anhelamos y que ya hemos, bueno, y que anhelamos conocer. Ese es el México que vamos a escudriñar hoy. Sí, porque es que pues no solo nos podemos centrar en ver los paisajes, también es chévere aprender de la historia de un país para saber su pasado, su presente y qué les deparará. Bueno, vamos con el video. Vamos con el videito que yo sé que va a estar súper interesante. Muchos miles de años antes de que los barcos de Cristóbal Colón llegaran a las Bahamas, un grupo diferente de personas descubrió América. Los ancestros nómadas de los nativos americanos modernos, que según los historiadores durante la era glacial, cruzaron un puente de hielo desde Asia hasta lo que ahora es Alaska, hace más de 12.000 años. Y con el paso del tiempo, estos inmigrantes y sus descendientes avanzaron hacia el sur y el este, adaptándose a medida que avanzaban. Y América se fue convirtiendo poco a poco en el hogar de grandes civilizaciones y miles de tribus, que estaban repartidas por todo el continente. De hecho, cuando llegaron los aventureros europeos, en el siglo XV después de Cristo, los estudiosos estiman que más de 50 millones de personas ya vivían en lo que hoy es el continente americano, los cuales hablaban alrededor de 1.200 idiomas distintos agrupados en 120 familias lingüísticas. Para conocer más sobre estos primeros americanos, a continuación, te traigo un listado con 30 datos curiosos sobre los nativos americanos que debes conocer. Comencemos. Me gusta. Algunos expertos afirman que para 1492, en el territorio que hoy ocupa Estados Unidos, vivían entre 10 a 18 millones de personas, pertenecientes a cerca de 600 tribus distintas, que se habían establecido en diferentes áreas geográficas, y hablaban alrededor de 350 idiomas y dialectos distintos. Dependiendo el área donde se encontraban, su estilo de vida y costumbres variaba. Sí. Muchos eran agricultores, otros cazadores-recolectores. Algunas tribus eran pacíficas, otras agresivas. En la enorme región desértica del suroeste de los Estados Unidos, en lo que hoy es Arizona y Nuevo México, y parte de Colorado, Texas, Utah y México, se desarrollaron dos estilos de vidas distintos. Un grupo compuesto por agricultores sedentarios, como los Hopi, Zuni, Yaqui y Yuma, que cultivaban maíz, frijoles y calabazas, y vivían en asentamientos permanentes conocidos como pueblos, que contenían grandes viviendas de varios pisos parecida a casas de apartamentos, hechas de piedra y adobe. Chévere. El segundo grupo correspondía a nómadas como los navajos y apaches, que sobrevivían cazando, recolectando y asaltando a sus vecinos más establecidos por sus cultivos. Jerónimo fue uno de los líderes apaches más famosos. Se convirtió durante años en la pesadilla de los gobiernos de México y Estados Unidos que intentaban apoderarse del territorio apache. Jerónimo organizaba revueltas y constantemente lograba escapar de sus perseguidores. Tan bonito. En muchas películas y series de televisión, los personajes que se avientan en caída libre suelen gritar su nombre como forma de adquirir valentía antes del salto. Sí, no sabía por qué. Muchos grupos de nativos ¿Has escuchado Esa frasecita. ¿Cómo? ¡Jerónimo! Sí? Sí, en películas, en cosas así, cuando se están lanzando en paracaídas o van a hacer algo extremo. ¡Jerónimo! Gritan así, pero yo nunca supe por qué era. ¡Wow! Sí, es que en la historia todo tiene un significado más allá. Yo te voy a decir chévere. una cosa, a mí nunca me había gustado la historia. A ¿No? mí me parece eso como muy remoto, como uno, ay, ¿sabe por qué? No. La geografía, toda esa vaina decía, no, uno solo necesita saber los límites y ya. Pero ¿No te gustaba en el colegio? No, americanos eran agricultores yo era expertos. matemáticos.
¿Ah, sí? Inventaron el maíz, que tuvo su origen en Mesoamérica, ya que esta planta no existía miles de años atrás. Y es que eran hábiles en la domesticación y manipulación genética de plantas, y 3/5 partes de los cultivos agrícolas actuales del mundo fueron desarrollados por los nativos americanos milenios antes de la llegada de los europeos. Entre estos, además del maíz, los frijoles, patatas, calabazas, tomates, chiles y cacao. ¿Cómo hicieron para Los caballos eso? se Guau. introdujeron por primera vez en las tribus nativas americanas a través de los exploradores europeos. Estos cambiaron la vida de los grupos nativos americanos, especialmente los de las grandes llanuras, quienes los adoptaron en el siglo XVIII y rápidamente se volvieron ágiles cazadores y ahora veloces y temibles guerreros. En el área cultural de las grandes llanuras, que comprende una vasta región de praderas, vivían grupos como los Crow, Pies Negros, Comanche, Cheyenne, Arapaho y los Sioux. Estos últimos, los Sioux, eran los amos de las llanuras y praderas de América del Norte, temidos por otras tribus desde los grandes lagos hasta las montañas rocosas. Y comprendían los Dakota, Nakota y Lakota. Eran formidables cazadores de bisontes y con la piel de estos animales hacían sus casas conocidas como tipis, las cuales podían plegar y llevar a cualquier parte. Los indios de las llanuras también son conocidos por sus elaborados gorros de guerra emplumados. Caballo Loco, junto a Toro Sentado y Nube Roja, forma la gran trilogía de grandes líderes Sioux, y sus historias han inspirado muchas películas y libros. Sí. Toro Sentado fue un líder de guerra y espiritual, el cual dirigió una coalición india a la victoria contra el general George Crook en la batalla de Rosewood y tuvo una visión inspiradora profetizando la derrota de los soldados estadounidenses antes de la batalla de Little Big Horn. Caballo Loco fue un jefe indio que cambió la historia de los Estados Unidos al infligir al país una de las mayores derrotas del siglo XIX. De innegable talento táctico, artífice del planteamiento de la batalla de Little Big Horn, en el que sucumbió gran parte del 7º Regimiento de Caballería, comandado por el general G. A. Custer. Nube Roja. Fue el único jefe nativo americano de la historia en derrotar al ejército de Estados Unidos en una guerra, obligando al gobierno a procurar la paz bajo los términos impuestos por el jefe indio. Desde la región del lago Ontario en Canadá hasta los actuales estados de Nueva York y Pensilvania, a la llegada de los europeos, habitaba allí la Confederación Haudenosaunee, que se traduce. Es decir, que hasta ahí todo iba bien. Se peleaban entre ellos mismos, ¿sí? Sí, pero es algo de supervivencia, ¿sí? Supervivencia, claro. Era supervivencia y pues algunos eran nómadas, o sea que no estaban en un lugar en específico, sino que recorrían pues todo el continente y eso, y otros pues ya eran sedentarios, eran personas más centradas. Tenían como sectores, como su digamos, sus límites de donde no podían pasar. Pero me imagino que de pronto uno que otro sí se hablaban porque pues en el tiempo de antes se daba lo que era el trueque, ¿no? Que de pronto tú tenías carne, yo tengo maíz o cosas así, lo intercambiábamos pues para estar ambos. Pero se reunían entre unos, o sea, había unos grupos que sí eran compatibles, sí, pero había otros que eran nómadas y que no permitían pues acercamiento con otra población. Sedentarios. Sedentarios, sí, fue lo que ella dijo. Como Pueblo de las Casas Largas y también conocida como Liga Iroquesa, la cual es la única nación indígena que oficialmente tiene reconocimiento como un pueblo que influenció la Constitución y la forma de gobierno estadounidense. En un principio esta confederación estuvo formada por 5 naciones tribales: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Algunos investigadores creen que fue fundada en 1142 y le consideran una de las democracias participativas más antiguas del mundo. Imagínate. Sequoyah es tal vez la única persona en la historia en inventar por sí solo un método de escritura, sin saber leer ni escribir. Wow. Era hijo de una mujer de la tribu Cherokee y un comerciante blanco. Antes de esto, aunque en el área de los Estados Unidos se hablaban cientos de lenguas indígenas, ninguno tenía forma escrita. Gracias a la hazaña de Sequoyah,
Pronto la nación Cherokee se convirtió en uno de los primeros pueblos de nativos en tener un idioma escrito, y este sistema de escritura sigue en... Esa parte me recuerda esos libros de Baldor de matemáticas, cuando uno viene tu manera Sí. todo hacker ahí. Interesante. Como la ley de la gravedad, Sí. porque le cayó la manzana a Newton, entonces... uso claro. en la actualidad. En honor y conmemoración a este Cherokee, el árbol más grande del mundo, la secuoya gigante, lleva su nombre. Pocahontas y el capitán John Smith, llevados a la pantalla por Disney, fueron dos personajes reales que se conocieron. Pocahontas era hija del jefe de la tribu de los Powhatan, pero con quien realmente se casó fue con John Rolfe, un dueño de plantaciones de tabaco de Virginia. Este fue el primer matrimonio entre un nativo americano y un no nativo en la historia de Estados Unidos. Convertida por los colonos al cristianismo, le fue dado el nombre de Rebecca. Al casarse con John Rolfe, tuvo un hijo y fue llevada a Inglaterra, donde conoció al rey. Antes de regresar a América, Pocahontas se enfermó y murió. Su hijo fue criado en Inglaterra y regresó a la tierra de su madre, ya como hombre, donde amasó una gran fortuna y se convirtió en el antepasado de una de las familias más importantes de Virginia. Muchos estados de Estados Unidos llevan nombres tomados de los nativos americanos. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Hawái, Illinois, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming. ¿Ves? Más de 24,000 nativos americanos sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grupos más notables fue Navajo Cat Talkers, que era un grupo especial de voluntarios que crearon un código secreto indescifrable. Los kayaks y las gafas de nieve fueron desarrollados por los nativos americanos, especialmente los esquimales que habitaban el Ártico. Estos primeros americanos tenían sorprendentes conocimientos de medicina, si se comparaban con los conocimientos que había en Europa en la misma época. Era como la medicina ancestral, la que practicaban con las hierbas, con todo eso. Esa era la medicina que ellos practicaban. Pues si fueron capaces de crear todos estos productos alimenticios, imagínate la medicina, eran unos magos. Sí, y no necesitaban ir a un médico, ¿no? No había necesidad, e incluso que hay partes donde todavía se hace. Productos que servían como jeringas, anestésicos, analgésicos, protectores solares, enjuagues bucales, anticonceptivos orales y supositorios ya eran usados por algunas tribus americanas, mucho antes de que se desarrollaran estos productos por la medicina moderna. Imagínate. No todos los pueblos indígenas de América alcanzaron la categoría de civilización. En Mesoamérica y los Andes centrales fue donde se desarrollaron las civilizaciones más avanzadas del continente. El área de Mesoamérica fue la cuna de grandes innovaciones y avances tecnológicos. Considerada como la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas fueron la primera gran civilización mesoamericana. Prosperó a lo largo de la costa del Golfo de México, desde aproximadamente el 1200 al 400 a.C. Tuvo gran influencia en las culturas posteriores como los mexicas y los mayas. Los olmecas esculpieron gigantescas cabezas de piedras, crearon la primera pirámide de Mesoamérica y fueron los primeros en inventar y practicar el juego ritual de pelota. Además, crearon una escritura y calendario que posteriormente perfeccionaron otras civilizaciones de Mesoamérica. Los mayas eran astrónomos muy precisos y estudiaron varios fenómenos celestes. Mediciones actuales de alta tecnología han determinado que su calendario era más preciso que el que usamos hoy en día. Sí. ¿Y por qué no lo usaron? La cultura maya también se destacó por sus conocimientos matemáticos. Es una de las primeras civilizaciones en el mundo en utilizar el número 0 de manera explícita, y desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos de América precolombina. Los mexicas o aztecas lograron construir su impresionante capital, Tenochtitlán, en medio del lago Texcoco, y fueron agregando territorio agrícola de manera
esa ilustración, esas ilustraciones como se ven esos, si eran así, Guau. eso no existe, no va a existir, mira, es que una belleza, tenían todo para ellos, eran los reyes. Incluso creo que hay películas en honor a eso, como La Atlántida, La Ciudad Perdida, que es más o menos así. Súper chévere. Como la que sacó Disney con Pocahontas, también la ciudad es muy similar. O sea, que Sí. se basaron en eso. Sigamos viendo. manera Estoy artificial, enamorado. con una tecnología similar a la de las chinampas. Y lo La chévere es que estaban majestuosa en medio ciudad, del mar, que en dejó medio del sorprendidos a los agua. conquistadores, estaba conectada por canales, donde según las crónicas de la época, habían miles de canoas cada día, y a pesar de estar rodeada de agua, mientras era gobernada por los mexicas, nunca se inundó Imagínate. gracias a su bien planeado. Tú puedes creer todos esos puentes, cómo accedían allá, como es que esta gente eran unos magos. Sí, como hacían todo eso, guau. Ah, yo estoy seguro que en México todavía quedan altas familias de los mayas. De Muchísimos, descendencia de maya. descendencia Sí, maya. debe haber aunque uno, ¿no? No, Obvio. uno, muchísimos. Hay una transformación, Lucy. Una evolución. Bueno, hay una evolución en todo esto. Pero todavía quedan. Claro. Vamos a investigarlo. Planificado sistema de acueductos y canales. La actual Ciudad de México se fundó sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán. Los mexicas hablaban la lengua náhuatl. Hoy es la lengua indígena mexicana con mayor número de hablantes, alrededor de 1,5 millones, y hay más de 4,000 palabras en español que vienen del náhuatl, entre ellas chocolate, tomate, chile o coyote. Ese Nahua me acordó de Natalia López López. Natalia López, ¿sí? Sí, es un video, bueno, me imagino que ustedes lo conocen de antemano porque es una niña mexicana que se hizo famosa por un discurso que dio sobre su cultura, su lengua y cómo quería que estas tradiciones y esta lengua no se perdiera. Y era la náhuatl, ¿no? Sí, pero a mí me Entonces, es algo encantaba, a súper- mí me encanta ese discurso, yo lo puse en algunas reuniones varias veces. Es que la cosa es impresionante. Es un ejemplo a seguir total. Sí, ojalá Y para tengamos la ser, oportunidad de en hacerlo, ese ¿verdad? entonces era una niña súper pequeña y Sí. todas, la forma de expresarse, la forma de hablar, de manejar el público, todo lo que decía era como tan coherente que yo quedé como, wow, parce, o sea, se nota que viene de ahí. Ah, no entiendes. Que es indígena y no tenía como pena, nada de eso. Mm-mm. Impresionante. Me encantó, a mí me encantó ese discurso. Y yo lo puse, como te dije, en varias partes y me sentía orgulloso de que ella fuera indígena. Me sentía orgulloso de eso. Y de la forma de ser de la China, súper, Sí. súper chévere. Por ahí estuve viendo hace un par de meses ya unos videos como que se lanzó de concejal. ¿Ah, algo sí? así. Mm. Sí, estuvo, ella siguió como con su actividad. Ah, qué bueno, activista. Ajá. La cultura moche del Perú es particularmente conocida por su arte colorido y naturalista en cerámica y trabajos en metales. Eso, Fueron quizás los artistas y metalistas más expertos entre todas las civilizaciones andinas. La cultura chimú se estableció en la costa norte del Perú. El centro de esta cultura fue la ciudad de Chan Chan en el valle del Mira río eso. Moche. Las ruinas de la ciudad cubren casi un área de 20 kilómetros cuadrados y es la mayor ciudad construida en adobe del mundo. El imperio inca se convirtió a finales del siglo XV en el más grande del mundo, una expansión solo comparable hasta ese momento con la del imperio. ¿Será que todas esas estructuras perduran? En Perú, sí. Mm. Hay muchas ruinas que aún están vigentes, tanto en México como en Perú. Acá en Colombia debe haber al menos una, ¿no? No. Yo creería que sí. Sería maravilloso, Lucy, uno visitar En un Perú sitio hay- de eso. Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu y pues en México sabemos que están Sí. también. Deben haber en No, pero que esas imposible ciudades se así hayan perdido lo hubieran todas. poblado, pero manejando la estructura que ellos tenían. Uf. No creo que las toquen porque pues
No, es porque ya- patrimonio, o sea, eso es algo como intocable, eso es algo como para museos y como para ver, mirar cómo eran, pero de Pero para vivir que no ahí se es algo. abandone debería ser como ahorita, debería tener como una forma así. No, No eso sé, ya cuántos miles de años así. es muy bacano. romano. ¿Te gustaría vivir en una El pirámide? imperio Sí. abarcaba cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, desde el actual norte de Ecuador hasta la región central de Chile. Un sistema de 23.000 Eso. kilómetros de caminos, bien construidos y empedrados, conectaban el imperio inca. Algunos Eso de es una estos obra, caminos ¿no? siguen utilizándose en la actualidad. Así es. Los mapuches, un pueblo originario del territorio chileno, con amplísima difusión en la Argentina. Es conocido como el pueblo que más tiempo resistió la conquista de los españoles, luchando por casi 3 siglos, y fue el único pueblo con el que España tuvo que firmar un tratado de paz, para garantizar que respetarían los límites de su territorio. Los pueblos mapuche desarrollaron Wow. su propio arte marcial. Impresionante. Estos sí no se quedaron, yo, Claro. estos me pelearon desde el inicio. Le dijeron, a nosotros nos respetan, con nosotros no se meten, firma. Oiga, Genial, Ajá. wow. Me dejó sorprendida. sí, bravísimos. O sea, los españoles sabían que ahí, pues. Baila. Llamado Coyeyauchín. Los guerreros, conocidos como huaychafes, fueron entrenados en este arte marcial desde que eran niños. A través de duros ejercicios, los guerreros fueron entrenados mentalmente para soportar el dolor y aceptar la muerte. Morir en combate se consideraba sagrado. Como un honor. Actualmente en Estados Unidos hay más de 500 tribus reconocidas, y la fiesta del Pau Wow es una reunión donde los miembros de distintas tribus se reúnen y realizan actividades ancestrales para honrar su herencia. Bien, no sabía La que nación Estados Navajo Unidos tiene la hacía tierra eso. tribal más grande de los Estados Unidos. Tiene casi 25.000 millas cuadradas, un área del tamaño de Virginia Occidental y más del doble del tamaño de Maryland. Y en 2021 se convirtió en la tribu más grande del país por población. Algunas religiones creen que los nativos americanos son los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Cuéntanos qué piensas al respecto. Comparte Sí, en los me pasó comentarios un frío otros por hechos toda la interesantes piel. sobre Wow. los nativos americanos. Si perteneces a algunos de estos pueblos, déjanos saber acerca de sus creencias y costumbres. Y si has llegado hasta aquí, gracias. Te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que te avise cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. Bien, Estuvo bien. genial este video, Excelente, estuvo súper excelente. chévere esos daticos que nos contaron. Yo creo que, obvio, nosotros queremos profundizar un poco más en la maya, pero wow, o sea, todo lo que hicieron nuestros antepasados fue algo increíble. Bueno, este video lo tomamos de Gato RD, por si quieren irse a suscribir, apoyar este canal porque sube contenido súper chévere. Sí. Muy muy interesante. Yo creo que nos faltó un poco la parte que nos decían de que cuando ellos llegaron pues ya no existía tales tribus. Ajá. Entonces sí nos Faltó. va a tocar conseguir otro video, pero este video Profundizar como esa parte, sí, porque, pues, digamos, como saber un poquito más de la historia de antes de la llegada de los españoles a México, cómo ¿qué era pasó todo. en ese contexto ahí? Ajá, partecita en esa ahí? partecita. Porque ella como que se fue, primero lo direccionó y luego salió por otro lado. Fue Lo pude- que pude notar. noté era que como que las características en general, Ujú. sí, como que unos eran nómadas, otros sedentarios, unos estaban establecidos en tal lugar, así, como cosas muy puntuales, pero en sí no profundizó mucho en la historia como tal de cada pueblo. Entonces, pues sí, obvio nos gustaría seguir como Es que investigando un vamos a poco seguir más. investigando, con ayuda de ustedes, vamos a seguir investigando. Si Claro. ustedes pues comparten el contenido, si lo comentan, si nos pelean, si nos mandan saludos, si nos mandan abrazos, Si se suscriben, si se se activan la campanita. si nos quieren, vengan. Obvio, sí. Pero si ustedes saben de algún video así súper interesante que nos ayude a aclarar esas dudas que tenemos, sería genial que nos los compartieran aquí Vamos abajo. descubriendo ese México desconocido. Sí. Ese México que nosotros no conocíamos, lo vamos descubriendo ¿cómo es?
poquito a poquito. ¿Cómo es que es la canción? Poquito a poquito. Me lo voy a comer poquito a poquito. Poquito a poquito nos lo vamos a ir comiendo. Así que muchachos... Pero no por malo, porque es muy interesante. O sea, no cojan tan literal el ejemplo del TikTok. No, es apenas contra 2 personas. No es contra todos. Bueno, pucha, ¿vos querés que todos se nos pegan encima? No. José, José. Donde vos dices eso, te digo de hablar y no hacemos noticias. Sí, es muy en serio. ¿Por qué, mi amor? Usted sabe por qué. Bueno, espero les haya encantado. Por favor, ayúdenos a llegar a mucha más gente. Y gracias por ese apoyo. Dios me los bendiga. Y espero que se hayan distraído mucho con nosotros. ¡Chao! Chao. Lo queremos.